Vamos con la segunda ponente, se llama Raquel Resente Cirotti, es licenciada en Derecho por la Universidad Estadual de Maringá, Raquel, Maringá, Sí, Portuguesa Río, Portuguesa Abajo, máster en Teoría e Historia del Derecho en la Universidad Federal de Santa Catarina, también Brasil, y doctorado en Derecho por la Goethe Universitat. Investigadora postdoctoral en el Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho en Frankfurt, Alemania. Su tesis aborda la historia del derecho criminal entre los siglos XIX y XX, con un enfoque especial en la criminalización de conflictos políticos en Brasil. En su proyecto de investigación actual trata de las relaciones entre trabajo, punición y gobernanza en Mozambique en la era posterior a la Conferencia de Berlín. Y su título de ponencia es Anarquismo en los tribunales, Edgar Löwenroth y la huelga general de 1917 en Brasil. Bienvenida, Raquel. muchas gracias, Adrián. Bueno, antes que nada me gustaría agradecerte a ti por la invitación, por haberme presentado este espacio. Estoy muy contenta de poder volver a hablar sobre la tesis y sobre todo sobre este estudio de caso de mi tesis, que es un caso que me gustó tanto leer y estudiar. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre el tema que yo me propuse hablar y sobre el caso de Edgar Allan Poe, que es una figura tan interesante y tan importante en el movimiento anarquista, en el movimiento laboral brasileño, me gustaría contarles que, bueno, este caso, como yo ya he dicho, es parte de un trabajo más amplio, es en realidad un capítulo de mi tesis doctoral que yo presenté hace un par de años, en 2020, sobre la criminalización de conflictos políticos en Brasil en la Primera República, o sea, entre 1889 y 1930. Así que yo no soy experta en historia del anarquismo, pero en la tesis, al lado de otros casos relacionados a intentos de asesinatos de presidentes, rebeliones militares, etcétera, yo abordé mucho la cuestión del anarquismo y del movimiento laboral y cómo ese tema central en los tribunales en Brasil. Y bueno, en líneas bien generales, en la tesis yo traté de explorar las relaciones entre derecho criminal, sus conceptos, sus doctrinas, sus leyes, sus códigos, sus prácticas y el discurso de la excepción, de la emergencia, de la suspensión del orden, que era tanto un discurso muy presente en este momento de la historia de Brasil, cuanto un discurso que conectaba tanto a nivel de fuentes cuanto a nivel de historiografía, derecho y política. Y, y, esta conexión en general está y estaba muy determinada por la fragmentación entre regla y excepción, o sea, tener en cuenta que hablamos de la modernidad, un periodo en que el derecho, y sobre todo el derecho penal y procesal penal, supuestamente debe ser previsible, igualitario, seguir un determinado sistema de reglas en su aplicación. La represión de determinados movimientos políticos, de determinados actores, de determinados partidos políticos, de una manera en muchos casos tan dura, tan imprevisible y tan asociada a una lógica politizada de defensa del Estado, representaría una excepción, algo apartado del derecho criminal y en muchos casos incluso apartado del propio orden jurídico. Y bueno, en la tesis yo trabajé esencialmente con juicios, o sea, con registros de casos que fueran llevados a distintos tribunales y jurisdicciones, tanto para tratar de entender cómo este discurso operaba en el cotidiano de los tribunales, cuanto para poner en cuestión la separación entre estas dos dimensiones. Entonces yo diría que mi principal argumento en este estudio donde se ubica mi presentación de hoy es que no existe una separación entre regla y excepción cuando miramos la manera cuando los conflictos políticos eran tratados en el cotidiano de la aplicación del derecho, sino más bien una interpenetración entre estas dos dimensiones. Tanto los conceptos, las leyes, los principios del derecho criminal eran extremadamente funcionales a la represión política, porque eran constantemente formatados y reformatados en los tribunales, cuanto la propia lógica supuestamente excepcional de la represión política termina asumiendo un carácter sistemático al reproducirse según determinados patrones en los tribunales. Entonces, este es un poco el contexto donde se ubica todo
les voy a hablar hoy día. Y el caso que yo presento hoy es parte de esta narrativa, ya que está enfocado en un personaje que se encontraba en esta aparente frontera entre la regla y la excepción. Además de eso, también es un caso que nos ayuda a comprender mejor los mecanismos legales de criminalización de importantes protagonistas del activismo político en Brasil a principios del siglo XX. Y aquí me refiero a los inmigrantes tanto involucrados en el movimiento obrero cuanto en el movimiento anarquista. En un ambiente profundamente marcado por la presencia de italianos, de españoles, de portugueses y otros ciudadanos europeos que llegaban a Brasil en su mayoría para reemplazar trabajo esclavo, y por el auge de las narrativas gubernamentales que en general responsabilizaban a estos individuos por la inestabilidad social generada por huelgas, por paros y por la difusión de ideologías supuestamente subversivas como el anarquismo. Edgar Allan Poe, nuestro personaje principal, representaba una cierta contradicción. En la condición de editor y periodista nacido en Brasil, Lourenço no se encajaba en el estereotipo entonces tan común y tan vigente en el discurso público brasileño del, entre comillas, trabajador anarquista italiano. Y esta expresión es muy utilizada tanto en las fuentes que yo he leído para escribir este capítulo, tanto en la historiografía que habla tanto sobre este caso cuanto sobre el movimiento obrero más, de una manera más general en la Primera República. Pero antes de llegar a la huelga general de 1917 y en la participación de Edgar Allan, volvamos un poco en el tiempo para entender un poco mejor quién fue esta persona y por qué su juicio tiene alguna relevancia para la historia de la represión del anarquismo en Brasil. Lourenço nació en 31 de octubre de 1881 en Mogi Mirim, un pueblo pequeño ubicado en el interior de la provincia de São Paulo, pero muy joven se mudó con su familia a la capital de la provincia, la ciudad de São Paulo. Fue ahí que él empezó su carrera como editor y como periodista. En 1905, año en que lanzó su primer periódico libertario, y en 1917, año de la huelga general en São Paulo, Lourenço ayudó a fundar y dirigir decenas de periódicos socialistas y anarquistas. También participó en congresos de trabajadores, se afilió a sindicatos, participó en paros, en huelgas, contribuyó en debates sobre la educación libertaria y sobre cómo este modelo se podría materializar en las escuelas públicas de Brasil, y se transformó en un gran coleccionista de materiales impresos sobre el movimiento obrero y las manifestaciones del anarquismo, del socialismo y del comunismo en Brasil y en el mundo. Y una información interesante sobre él es que este archivo masivo que él juntó durante toda su vida, que contiene periódicos, libros, revistas, obras de teatro, fotos, panfletos, él fue adquirido pocos años después de su muerte por la Universidad Estadual de Campinas, que también se encuentra en la provincia de São Paulo, y transformaron el archivo de Gallery Hall, que hasta hoy día se encuentra en la universidad, puede ser consultado gratuitamente, y es un archivo increíble, de hecho. Y bueno, fue también en el año de 1917, el año de esta huelga, de este paro general, que Lourenço creó un famoso periódico anarquista llamado A Plebe, que terminó siendo la razón por la cual él fue llevado a la cárcel en el contexto de la huelga de 1917. Por ahora es suficiente decir que A Plebe se presentaba como un periódico orientado, y ahí yo estoy citando la llamada de la primera edición de este periódico, como un periódico orientado a la revolución social, como un vehículo de combate al Estado, a la Iglesia, al militarismo, y como una caja de resonancia para las lamentaciones de los esclavos modernos, la plebe. Creo que por ahí ya es posible empezar a entender por qué Lourenço estaba involucrado en una huelga general, un paro general, y por qué él potencialmente tenía capacidad de atraer atención policial en este contexto. Y de hecho fue lo que pasó. Lourenço fue detenido en septiembre de 1917 por participar en la huelga general encabezada por los trabajadores del cotonificio Crespi.
una fábrica textil ubicada en el barrio de Moca, en las afueras de la ciudad de São Paulo. La huelga comenzó en junio de 1917 y pronto atrajo a trabajadores de otras fábricas y de otros sectores productivos. En pocos días, el movimiento llegaría también a pueblos y ciudades de la región metropolitana, del interior de São Paulo, y sí extendería hasta el Río de Janeiro, la capital federal, en este periodo, convirtiéndose en una de las mayores acciones de protesta industrial de la historia de Brasil. La huelga estuvo marcada por violentos enfrentamientos entre la policía y los trabajadores, obviamente, y al final de los paros, cuando directores de las fábricas decidieron acceder a algunas de las principales demandas de los huelguistas, agentes encubiertos se infiltraron en el movimiento obrero para tratar de encontrar los supuestos líderes y tratar de formular una manera de punir de una manera ejemplar a estos individuos. Pronto ellos fueron varios de los trabajadores, de los liderazgos de la huelga, fueron denunciados y, y fue formulado un relatorio policial un poco para contar como todos los eventos tanto que generaron la huelga y que la mantuvieron activa por tanto tiempo, fue formulado. Varios de estos individuos fueron llevados de inmediato a la comisaría del distrito de Brás, en las afueras de São Paulo, y luego trasladados a la comisaría de Vila Mariana, donde fueron mantenidos en régimen de incomunicación. Los trabajadores detenidos eran en su gran mayoría inmigrantes de Italia y España, lo que los convertía en blancos potenciales de acciones de expulsión y o deportación, ¿no? Por la condición de extranjeros. La policía también tomó el control en este contexto de la imprenta donde se publicaba el periódico anarquista editado por Lourenço y bueno, también su editor. Al fin del día, Lourenço se sumó a los trabajadores y dirigentes sindicales que habían sido detenidos y encarcelados en el día anterior. Además de ser uno de los pocos brasileños nativos, o sea, nacidos en Brasil, capturados por la policía, Lourenço fue el único a recibir una respuesta jurídica distinta a la impuesta a todos los demás líderes sindicales. En lugar de ser sometido a una investigación policial sumaria e embarcado en un navío con destino a algún destino inhóspito dentro o afuera de Brasil, o sea, en lugar de ser sometido a un proceso de expulsión o de deportación, Lourenço fue procesado y luego sentenciado en un juicio por jurados. La singularidad de este enfoque legal al que él sería sometido quedó clara desde que él entró en la comisaría de policía en septiembre de 1917. Mientras que sus compañeros extranjeros estaban detenidos por las sospechas de conspiración que suscitó el informe policial presentado por un agente encubierto en septiembre de 1917, Lourenço y otras 16 personas fueron acusadas de realizar un saqueo ocurrido en el contexto de la huelga general, llevando supuestamente la propiedad, el contenido de los galpones industriales y la propiedad de la bodega del ingenio Santista, y también de robar camiones de fósforos y sacos de harina pertenecientes a los comerciantes de la fábrica Favilla, Lombardi y compañía. En el clima de violencia que prevaleció en la ciudad de São Paulo durante la huelga, el saqueo de almacenes, de fábricas y los ataques a líneas de producción para obtener el apoyo de los trabajadores se convirtieron en estrategias recurrentes de protesta contra la violencia policial. La policía afirmó que Lourenço era el autor intelectual de los saqueos. Fue por ahí que lo cogió jurídicamente, ¿no? Utilizando sus dotes retóricos y su vasto conocimiento de la doctrina anarquista, Lourenço supuestamente, según los policías, convenció a estos individuos de que el robo y el saqueo en un contexto de violencia como el que se había instaurado durante la huelga general era un derecho de los trabajadores y por lo tanto no violaba la ley. En el 22 de septiembre de 1917 empezó el proceso judicial, es decir, el juez recibió el oficio con el auto de acusación del fiscal y empezó a interrogar los testigos y a Edgar Lourenço para determinar las circunstancias y su grado de implicación
en el delito previsto en el artículo 356 del Código Penal brasileño, combinado con el artículo 18, parágrafo segundo, o sea, incitación al robo. Pasados solamente 2 días, el juez del caso decidió que el crimen había de hecho pasado, o sea, la conducta criminal había ocurrido, el saqueo había pasado, y que Lourenço debería ser sometido, por lo tanto, a un juicio por jurado por estar involucrado en esta conducta criminal. Esa decisión fue uno de los aspectos más destacados de este caso, ya que en ella el juez confirmó que la conexión de Lourenço con el crimen provenía más de sus actividades como militante anarquista que de cualquier participación real en los saqueos, o sea, más por su conducta y actuación política que por el cometimiento de una acción criminal. Yo estoy citando entre comillas lo que dijo el juez en esta sentencia, ¿no? El acusado, Edgar Lourenço, en su defensa se confesó anarquista y como tal, ciertamente se sintió en el derecho de dirigir a los trabajadores de São Paulo y guiar sus pasos. Siguió pues un plan consciente y deliberado con objetivo específico y determinado que cumpliera sus fines y para ello se valió del brazo ejecutor de los trabajadores, de cuyos sentimientos explotó, aprovechando el momento especial de espantosa crisis que atravesaba nuestra nación, insistiendo en inculcar estas ideas subversivas en sus mentes. La lógica jurídica que orienta esta decisión es muy interesante y muy relevante porque demuestra una otra cara de la represión del anarquismo a través del derecho penal. Además de las leyes relacionadas a la expulsión y la deportación de inmigrantes, que estuvieron, de hecho, extremadamente asociadas a la represión del anarquismo desde fines del siglo XIX en Brasil, y además de una ley especial que se promulgó en 1921 con el claro objetivo de reprimir el anarquismo, esa decisión demuestra que el sistema de justicia penal también podría responder directamente a las amenazas supuestamente representadas por los anarquistas y por el movimiento obrero. A declarar que Lourenço manipuló a los trabajadores y usó su trabajo para concretar un plan consciente y deliberado, el juez transfirió la esencia de la conducta criminal del robo al activismo basado en una ideología política. El acusado, en otras palabras, estaba siendo llevado a juicio por incitar a los trabajadores a adoptar una actitud rebelde inspirada en el anarquismo. Tras un juicio por jurados en el que actuaron en su defensa destacados abogados en Brasil en aquel periodo como Evaristo de Moraes y Marrey Jr., Lourenço fue finalmente absuelto por la mayoría de los jurados. Tras analizar el caso, los jurados coincidieron en que se había cometido el delito principal, o sea, que hubo el saqueo de la fábrica, pero entendieron que Edgar Lourenço no había sido el instigador, o sea, no había sido el autor intelectual. Si las medidas tomadas contra Lourenço pueden verse como una especie de castigo ejemplar para alguien que desempeñó un papel protagónico en un movimiento social que supuso una amenaza para el orden y la seguridad nacional, también refuerzan la tesis de que el derecho criminal era parte esencial de las estrategias para reprimir estos conflictos políticos. Más que ser el único líder del movimiento obrero que fue procesado criminalmente en el contexto de la huelga general de 1917, el caso de Lourenço fue especial por mostrar claramente la producción de lógicas y significados jurídicos para conceptos del derecho penal que buscaban sincronizar la seguridad del Estado y el Estado del Derecho. El resumen dinámicas que nos ayuda a avanzar en la comprensión de cómo operó la represión de los conflictos políticos a través del derecho penal, no solo durante la Primera República Brasileña, sino también en otros lugares y contextos similares. Al mismo tiempo que medidas represivas tenían que estar fuertemente respaldadas por conceptos y principios del derecho penal, la aplicación de este mismo derecho penal no podía separarse de las directivas ni de los intereses políticos del Estado. Al final, la contradicción que parecía encarnar Edgar Lourenço en este caso, por ser el único individuo que no podía ser blanco de las medidas que afectaban a sus compañeros extranjeros, no tenía nada que ver con el hecho de que él fuera brasileño, bien educado o un periodista. De hecho, no tenía nada que ver con Lourenço como individuo en absoluto. Era una especie de ilusión óptica producida por la forma en que operaba el sistema de justicia criminal.
o sea, a través de contradicciones, de acomodaciones y de reinterpretaciones que lo sustentaban y legitimaban. Y bueno, yo creo que me quedo por aquí. Espero no haberme pasado, no haber hablado mucho. Les agradezco mucho por la atención y contenta en escuchar y responder cualquier pregunta o comentario. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raquel.